En este video veremos las diferencias entre las lesiones de primera motoneurona o segunda motoneurona. En primer lugar, veamos brevemente en qué consiste cada uno de estos cuadros. La vía motora va desde la corteza motora en el cerebro hasta los músculos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Esta vía consta de dos neuronas. Como están en la vía motora, se llaman motoneuronas. La primera motoneurona es la que va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Esta motoneurona se encarga de llevar la señal desde la corteza, donde se origina, hasta el punto donde se une con una segunda motoneurona, que está en la médula, y lleva la señal desde el asta anterior hasta el músculo. Entre ambas motoneuronas hay otras conexiones neuronales, entre las que se encuentran las que originan los reflejos medulares y las que dan a los músculos pequeñas señales para que mantengan su tono. Dicho esto, ahora pasemos a ver las diferencias entre las lesiones de ambas motoneuronas. Veamos entonces algunas diferencias entre ambos cuadros. En cuanto al origen de la lesión, tenemos que la lesión que afecta a la primera motoneurona suele encontrarse en la corteza motora o un poco más abajo, pero siempre por encima de la médula. Lo más clásico es pensar en un accidente cerebrovascular. En cambio, la segunda motoneurona suele afectarse en cuadros de lesión medular, como por ejemplo, traumatismos o compresiones medulares. Como la lesión de la motoneurona suele asentar en la corteza y generalmente esto abarca a un territorio relativamente extenso, la motoneurona suele afectar a grupos musculares amplios, mientras que la segunda motoneurona suele afectar más bien a músculos de manera aislada o a grupos mucho más pequeños. Es decir, la primera motoneurona suele ser, por ejemplo, todo un miembro o la mitad del cuerpo, mientras que la segunda motoneurona suele ser más bien debilidad en, por ejemplo, una pequeña porción del brazo o un movimiento de la pierna. Luego tenemos a los reflejos. Como vimos antes, los reflejos se originan en la médula, con neuronas que se unen a arcos que se crean con la segunda motoneurona. Por eso, si la primera motoneurona es la única afectada, los reflejos seguirán presentes, mientras que si la segunda es la dañada, los reflejos quedarán abolidos, ya que es la segunda la que lleva estas señales. Como un ejemplo especial de esto, tenemos al signo de Babinski, que es la extensión del dedo gordo del pie con la apertura en abanico de los otros dedos. Este reflejo es un reflejo arcaico que reaparece cuando hay una lesión de la primera motoneurona, pero como todo reflejo, no aparece en la lesión de la segunda motoneurona. Respecto al tono muscular, si bien se pierde en ambos casos, cuando la lesión es de la primera motoneurona, la atrofia es más lenta y se da principalmente por el desuso crónico de estos músculos. En cambio, en la lesión de la segunda motoneurona, la atrofia es mucho más rápida, ya que los músculos quedan sin ninguna señal que les ayude a mantener al menos algo de tono. Y por último, tenemos justamente al tono. En el caso de la primera motoneurona, lo que tenemos es un estado de espasticidad, o sea, un aumento de tono. Es típico ver a pacientes que tuvieron accidentes cerebrovasculares con un brazo o una pierna dura, que no pueden mover, como si la estuvieran contrayendo. Por otro lado, en la afectación de la segunda motoneurona, los músculos quedan flácidos y lo que podría encontrarse en una electromiografía son signos de fasciculación o fibrilación muscular. Y con esto terminamos una breve comparación entre la lesión de primera o segunda motoneurona. Si tenés alguna duda, podés dejarme un comentario. Espero que este video te haya servido y nos vemos como siempre en el próximo.